En el camino espiritual y emocional, la gestión de la ira se presenta como un desafío fundamental. En las enseñanzas del budismo, encontramos un invaluable tesoro de sabiduría y prácticas destinadas a transformar esta poderosa emoción en una fuerza constructiva. Desde la comprensión de la impermanencia del yo hasta el cultivo de la compasión y la atención plena, las historias y enseñanzas budistas ofrecen un camino hacia la paz interior y la armonía interpersonal. A través de relatos ancestrales y ejercicios prácticos, exploramos cómo enfrentar y superar la ira, no solo como individuos, sino como parte de una comunidad unida en la búsqueda de la serenidad y el entendimiento profundo. Bienvenidos a nuestro canal Practica la Motivación. Antes de empezar con este poderoso tema, ayúdanos suscribiéndote y activando la campanita, así te avisaremos cada día que subamos más información de valor, para tu crecimiento personal o espiritual. Comencemos. En el budismo, la ira se considera uno de los 3 venenos junto con la avaricia y la ignorancia, que nublan la mente y conducen al sufrimiento. Entender la ira desde una perspectiva budista implica reconocerla como una emoción humana natural que surge de nuestras interacciones con el mundo. Sin embargo, a diferencia de otras tradiciones que podrían ver la ira como inherentemente negativa o pecaminosa, el budismo la ve como una energía poderosa que puede ser transformada y canalizada para el crecimiento positivo. El Buda enseñó que la ira surge de un malentendido fundamental sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Este malentendido lleva al apego y a la aversión, que a su vez dan lugar a disturbios emocionales como la ira. La ira en el budismo no es meramente una explosión emocional, sino un estado mental complejo que puede causar un daño significativo si no se controla. Interrumpe nuestra paz interior, distorsiona nuestra percepción y a menudo conduce a acciones de las que luego nos arrepentimos. Al comprender las raíces de la ira, los budistas creen que podemos empezar a desmantelar su poder sobre nosotros. Esto implica mirar profundamente las causas y condiciones que dan lugar a la ira, como expectativas no cumplidas, injusticias percibidas o amenazas a nuestro ego. Además, el budismo enseña que la ira es a menudo una reacción al sufrimiento, tanto el nuestro como el de los demás. Cuando nos sentimos heridos o amenazados, nuestra respuesta instintiva puede ser estallar en ira. Sin embargo, esto solo perpetúa un ciclo de sufrimiento. Cultivando la conciencia y la atención plena, podemos aprender a observar nuestra ira sin dejarnos consumir por ella. Esto nos permite responder a las situaciones de manera más hábil y compasiva. Entender la ira en el budismo también implica reconocer su naturaleza impermanente. Como todas las emociones, la ira surge, existe por un tiempo y luego desaparece. Al observar esta cualidad transitoria, podemos reducir nuestro apego a la emoción y evitar que se arraigue en nuestras mentes. Esta perspectiva nos anima a ver la ira no como una parte intrínseca de quienes somos, sino como un estado temporal que tenemos el poder de transformar. En resumen, comprender la ira en el budismo requiere una exploración profunda de sus orígenes, sus efectos en nuestra mente y comportamiento, y las formas en que puede ser transformada mediante la atención plena y la acción compasiva. Al hacerlo, podemos empezar a liberarnos del ciclo destructivo de la ira y cultivar una existencia más pacífica y armoniosa. En el budismo, la ira se considera uno de los 3 venenos junto con la avaricia y la ignorancia. Estos venenos se consideran obstáculos fundamentales para lograr la iluminación y la paz interior. La ira, en particular, es una emoción poderosa que puede nublar el juicio, distorsionar la percepción y llevar a acciones dañinas. Surge de un sentido de frustración o injusticia percibida y a menudo se manifiesta como un deseo de retaliación o de infligir daño. A diferencia de las emociones pasajeras como la irritación o el fastidio, la ira tiende a ser más intensa y puede perdurar, causando sufrimiento prolongado tanto para el individuo que la experimenta como para quienes lo rodean. La naturaleza de la ira está profundamente arraigada en la tendencia de la mente a aferrarse a deseos y aversiones. Cuando nuestras expectativas no se cumplen o cuando nos encontramos con situaciones que entran en conflicto con nuestros deseos, la ira puede surgir como un mecanismo defensivo. Esta reacción es a menudo automática y puede ser difícil de controlar sin un esfuerzo consciente. En las enseñanzas budistas se enfatiza que la ira no es una parte inherente de nuestro ser, sino una respuesta condicionada que puede ser transformada mediante la práctica y la comprensión. La ira también tiene una cualidad engañosa, puede hacernos sentir poderosos y justificados en el momento, pero este sentido de empoderamiento es ilusorio. En realidad, la ira estrecha nuestra perspectiva y limita nuestra capacidad de ver las situaciones con claridad. Crea un ciclo de negatividad que perpetúa el sufrimiento en lugar de resolver los problemas subyacentes. Reconociendo la naturaleza transitoria y destructiva de la ira, podemos comenzar a abordarla con mayor conciencia y compasión.
comprender la naturaleza de la ira implica reconocer sus orígenes en nuestras propias mentes. No es meramente una reacción a circunstancias externas, sino un reflejo de nuestro estado interno. Esta comprensión nos permite asumir la responsabilidad de nuestras emociones y nos empodera para cambiar nuestras respuestas habituales. Mediante la atención plena y la autoconciencia, podemos observar el surgimiento de la ira sin actuar inmediatamente sobre ella, creando un espacio para respuestas más constructivas. En resumen, la naturaleza de la ira en el budismo se ve como una respuesta condicionada arraigada en el apego y la aversión. Es una emoción poderosa que puede causar un daño significativo si no se controla, pero que puede ser transformada mediante la atención plena y la comprensión compasiva. Al explorar la naturaleza de la ira, obtenemos valiosos conocimientos sobre nuestras propias mentes y tomamos pasos importantes hacia el cultivo de la paz interior y la resiliencia emocional. La ira no controlada puede tener consecuencias profundas y de largo alcance tanto para el individuo que la experimenta como para quienes lo rodean. En el budismo, la ira a menudo se compara con un fuego que consume todo a su paso, dejando destrucción y sufrimiento a su paso. Cuando la ira no se gestiona o comprende, puede llevar a un ciclo de emociones y acciones negativas que perpetúan el sufrimiento. Este ciclo puede manifestarse de diversas maneras, incluyendo relaciones tensas, mala salud mental y física, y una sensación general de insatisfacción con la vida. A nivel personal, la ira no controlada puede nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas de las que uno puede arrepentirse más tarde. Puede crear una barrera para el pensamiento claro y evitar que las personas vean las situaciones tal como son. Esta percepción distorsionada a menudo resulta en malentendidos y conflictos con los demás, aislando aún más al individuo y exacerbando los sentimientos de soledad y frustración. Con el tiempo, la ira crónica puede contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión e incluso condiciones severas como los trastornos de estrés crónico. Físicamente, los efectos de la ira no controlada son igualmente perjudiciales. La respuesta del cuerpo a la ira implica la liberación de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol, que preparan al cuerpo para una respuesta de lucha o huida. Aunque esta respuesta puede ser útil en ráfagas cortas, la exposición prolongada a estas hormonas puede llevar a una serie de problemas de salud. Estos incluyen presión arterial alta, enfermedades cardíacas, debilitamiento del sistema inmunológico y problemas digestivos. El impacto físico de la ira sostenida no solo disminuye la calidad de vida, sino que también acorta la esperanza de vida. En contextos sociales, la ira no controlada puede erosionar la confianza y el respeto en las relaciones. A menudo conduce a confrontaciones verbales o incluso físicas que dañan los lazos entre miembros de la familia, amigos y colegas. El efecto dominó de la ira de una persona puede crear un ambiente de miedo y hostilidad, dificultando que otros se sientan seguros o valorados. Esta atmósfera tóxica puede obstaculizar la colaboración y el apoyo mutuo, componentes esenciales para cualquier comunidad próspera. Desde una perspectiva kármica, el budismo enseña que las acciones impulsadas por la ira generan karma negativo que afecta las experiencias futuras de uno. Participar en comportamientos dañinos por ira siembra semillas de sufrimiento futuro, perpetuando un ciclo difícil de romper. Esta consecuencia kármica subraya la importancia de abordar la ira con atención plena y compasión. La ira no controlada también obstruye el crecimiento espiritual al anclar la mente en estados negativos. Impide que las personas cultiven cualidades como la paciencia, la compasión y la sabiduría, virtudes clave en la práctica budista. La energía gastada en mantener la ira podría dirigirse hacia esfuerzos positivos que fomenten la paz interior y la iluminación. En resumen, las consecuencias de la ira no controlada son extensas y multifacéticas. Impactan la salud mental y física, las relaciones, los entornos sociales, los resultados kármicos y el desarrollo espiritual. Reconocer estas consecuencias es el primer paso hacia la comprensión de la importancia de gestionar la ira mediante prácticas conscientes basadas en las enseñanzas budistas. Las 4 nobles verdades forman la base de las enseñanzas budistas y ofrecen profundos conocimientos sobre la naturaleza del sufrimiento humano, incluyendo el sufrimiento causado por la ira. La primera noble verdad reconoce la existencia del sufrimiento, dukkha, en la vida. La ira, como forma de sufrimiento, perturba nuestra paz mental y puede conducir a comportamientos destructivos. Reconocer que la ira es parte del espectro más amplio del sufrimiento humano es el primer paso para abordarla. La segunda noble verdad identifica la causa del sufrimiento, que a menudo está arraigada en el deseo, el apego y la ignorancia. La ira típicamente surge cuando nuestros deseos se ven frustrados o cuando nos aferramos a ciertas expectativas y resultados.
Al entender que nuestro apego a estos deseos alimenta nuestra ira, podemos empezar a ver las causas subyacentes de nuestro malestar emocional. La tercera noble verdad ofrece esperanza al afirmar que es posible acabar con el sufrimiento, Nirodha. Esta cesación proviene de dejar ir los apegos y deseos que conducen a la ira. Cultivando una mentalidad de desapego y aceptación, podemos reducir la intensidad y la frecuencia de nuestra ira, llevando a un estado de ser más pacífico. La cuarta noble verdad proporciona un camino práctico para acabar con el sufrimiento a través del noble octuple sendero. Este sendero incluye principios como la comprensión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, el sustento correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Cada aspecto del noble octuple sendero ofrece herramientas y prácticas que nos ayudan a gestionar y transformar nuestra ira. Por ejemplo, la atención correcta nos permite ser conscientes de nuestra ira a medida que surge, mientras que el esfuerzo correcto nos anima a cultivar estados mentales positivos que contrarresten las emociones negativas. Integrando la sabiduría de las cuatro nobles verdades en nuestras vidas, podemos desarrollar una comprensión más profunda de la ira y sus raíces. Esta comprensión nos empodera para tomar medidas significativas hacia la transformación de nuestra ira en compasión y ecuanimidad. El noble octuple sendero, una enseñanza central en el budismo, ofrece un marco integral para gestionar la ira y cultivar una mente pacífica. Este sendero consta de 8 prácticas interconectadas que guían a los individuos hacia una conducta ética, la disciplina mental y la sabiduría. Al integrar estas prácticas en la vida diaria, uno puede abordar eficazmente las causas fundamentales de la ira y transformarla en una fuerza para el crecimiento personal y la compasión. La comprensión correcta es el primer paso en el noble octuple sendero e implica reconocer la verdadera naturaleza de la realidad, incluida la naturaleza impermanente e interconectada de todas las cosas. Al comprender que la ira surge de la ignorancia y el apego, uno puede comenzar a verla como un estado temporal en lugar de una parte inherente de uno mismo. Esta conciencia ayuda a crear un sentido de desapego de la ira, lo que facilita su manejo. Para gestionar la intención correcta, sigue enfatizando la importancia de cultivar estados mentales positivos como la bondad, la compasión y la no violencia. Al establecer la intención de responder a las situaciones con comprensión en lugar de con ira, uno puede gradualmente reconfigurar sus reacciones habituales. Este cambio de mentalidad es crucial para transformar la ira en emociones más constructivas. El habla correcta fomenta la comunicación consciente, lo cual es esencial para gestionar la ira. Hablar con verdad, amabilidad y sin malicia ayuda a prevenir malentendidos y conflictos que a menudo desencadenan la ira. Al practicar el habla correcta, uno puede crear un entorno más armonioso, tanto interna como externamente. La acción correcta implica una conducta ética y abstenerse de comportamientos que causen daño a uno mismo o a los demás. Al actuar con integridad y compasión, uno reduce la probabilidad de situaciones que provoquen ira. Esta práctica también incluye hacer las paces cuando sea necesario, lo que puede ayudar a resolver sentimientos persistentes de resentimiento. El sustento correcto aconseja elegir una profesión que no cause daño y que esté alineada con los valores éticos de uno. Participar en un trabajo que promueva el bienestar en lugar de conflicto puede reducir significativamente el estrés y la frustración, disminuyendo así las posibilidades de experimentar ira. El esfuerzo correcto consiste en cultivar diligentemente estados mentales positivos mientras se previenen los negativos. Esto requiere práctica constante y atención plena para reconocer los primeros signos de ira y abordarlos antes de que escalen. Al esforzarse en mantener el equilibrio mental, uno puede prevenir que la ira se apodere de sí. La atención correcta implica estar plenamente presente en cada momento y observar los pensamientos y emociones sin juicio. Esta mayor conciencia permite a las personas reconocer el inicio de la ira y entender sus desencadenantes. Las prácticas de atención plena, como la meditación, pueden ayudar a desarrollar esta habilidad, permitiendo responder a la ira con mayor claridad y calma. La concentración correcta se refiere a desarrollar un enfoque mental profundo a través de prácticas de meditación. La concentración ayuda a estabilizar la mente y reducir la turbulencia emocional. Al cultivar una mente enfocada, uno puede ganar mayor control sobre sus reacciones y mantener la ecuanimidad incluso en situaciones desafiantes. Incorporar el noble octuple sendero en la vida diaria proporciona un enfoque holístico para gestionar la ira. Cada aspecto del sendero apoya a los demás, creando un marco equilibrado para el desarrollo personal. A través de la comprensión, la intención, el habla, la acción, el sustento, el esfuerzo, la atención y la concentración, uno puede transformar la ira en un catalizador para el crecimiento espiritual y una vida compasiva.
En el budismo, la atención plena y la conciencia son fundamentales para reconocer y gestionar la ira. La atención plena, o sati en pali, implica mantener una conciencia momento a momento de nuestros pensamientos, emociones, sensaciones corporales y el entorno que nos rodea. Esta práctica es esencial para identificar el inicio de la ira antes de que se convierta en una fuerza más destructiva. Cuando cultivamos la atención plena, desarrollamos la capacidad de observar nuestros estados emocionales sin reaccionar de inmediato ni juzgarlos. Esta observación no reactiva nos permite entender los desencadenantes y las causas subyacentes de nuestra ira. La conciencia complementa la atención plena al proporcionar una comprensión más amplia del contexto en el que surge la ira. Implica ser consciente de la interconexión de nuestras experiencias y cómo nuestras percepciones moldean nuestras respuestas emocionales. Al ser conscientes, podemos ver que la ira a menudo surge de expectativas no cumplidas, injusticias percibidas o miedos profundos. Este entendimiento nos ayuda a abordar las causas raíz en lugar de reaccionar únicamente a los síntomas. Practicar la atención plena y la conciencia requiere esfuerzo constante y dedicación. Técnicas como la respiración consciente, los escaneos corporales y la observación consciente de los pensamientos pueden ser particularmente efectivas. Por ejemplo, cuando sentimos que la ira comienza a surgir, tomar algunas respiraciones profundas puede ayudar a crear un espacio entre el estímulo y nuestra respuesta. Esta pausa nos permite elegir una forma más hábil de manejar la situación. Además, la atención plena nos anima a estar presentes con nuestras emociones sin abrumarnos por ellas. Al reconocer nuestra ira sin alimentarla con pensamientos o acciones adicionales, podemos prevenir que tome impulso. Esta práctica no solo ayuda a gestionar la ira, sino que también fomenta un sentido de paz interior y equilibrio. En esencia, la atención plena y la conciencia son herramientas poderosas en el enfoque budista para tratar la ira. Nos permiten reconocer nuestros patrones emocionales, entender sus orígenes y responder con mayor sabiduría y compasión. A través de estas prácticas, podemos transformar la ira de una fuerza destructiva en una oportunidad para el crecimiento personal y una comprensión más profunda. La meditación es una piedra angular de la práctica budista y ofrece técnicas poderosas para calmar la mente, especialmente al tratar con la ira. Una de las metodologías más efectivas es la meditación de atención plena o vipassana. Esta técnica implica sentarse en silencio y enfocarse en la respiración, observando cada inhalación y exhalación sin juicio. Al anclar la mente al momento presente, la meditación de atención plena ayuda a crear un espacio entre el estímulo, la causa de la ira y la respuesta, permitiendo una reacción más medida y compasiva. Otra técnica valiosa es la meditación metta bhavana o de amor bondadoso. Esta práctica implica generar sentimientos de buena voluntad y compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Al extender sistemáticamente estos sentimientos a amigos, personas neutrales e incluso aquellos que han causado daño, uno puede transformar la ira en empatía y comprensión. La naturaleza repetitiva de esta meditación ayuda a reconfigurar el cerebro, haciendo que sea más fácil responder con amabilidad en lugar de con ira en situaciones desafiantes. La meditación de conciencia de la respiración también es altamente efectiva para calmar una mente agitada. Esta práctica implica enfocarse únicamente en la respiración, contando cada inhalación y exhalación hasta 10 y luego comenzar de nuevo. Esta técnica simple pero profunda ayuda a centrar la mente, reduciendo los síntomas fisiológicos de la ira, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión. Con el tiempo, la práctica regular puede conducir a un estado emocional más equilibrado. La imaginería guiada es otra técnica que se puede usar para calmar la mente. En esta práctica, uno visualiza una escena o situación pacífica, sumergiéndose por completo en los detalles sensoriales de esta imagen mental. Ya sea una playa serena, un bosque tranquilo o un jardín en calma, la imaginería guiada puede ayudar a desviar el enfoque de pensamientos que inducen ira hacia un estado de paz interior. Por último, la meditación de escaneo corporal puede ser particularmente útil para aquellos que experimentan la ira como tensión física o malestar. Esta técnica implica escanear mentalmente el cuerpo de la cabeza a los pies, observando cualquier área de tensión o dolor sin intentar cambiarlas. Al llevar la conciencia a estas sensaciones, uno puede liberar las manifestaciones físicas de la ira, conduciendo a una mente más calmada. Incorporar estas técnicas de meditación en la práctica diaria puede mejorar significativamente la capacidad de uno para gestionar la ira de manera efectiva. A través del esfuerzo constante y la dedicación, es posible cultivar una mente que permanezca tranquila y centrada incluso ante la provocación. Practicar el amor bondadoso, o metta, es una práctica budista fundamental que sirve como un poderoso antídoto contra la ira.
Meta implica cultivar una actitud de amor incondicional y benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás. Esta práctica comienza con uno mismo, ya que es esencial fomentar la autocompasión antes de extenderla hacia el exterior. Al generar sentimientos de amabilidad y buena voluntad hacia uno mismo, uno puede crear una base de paz interior que facilita responder a las provocaciones externas con calma y comprensión. La práctica de la meditación meta típicamente implica repetir en silencio frases como que yo sea feliz, que yo esté sano, que yo esté seguro y que yo viva con facilidad. Una vez que se establece un sentido de amor bondadoso hacia uno mismo, estas frases se dirigen hacia los demás, comenzando con seres queridos, luego personas neutrales y finalmente incluso aquellos con quienes uno tiene conflictos o alberga sentimientos negativos. Esta expansión gradual ayuda a romper las barreras del resentimiento y la hostilidad, reemplazándolas con empatía y compasión. La meditación meta trabaja bajo el principio de que la ira y el odio no pueden coexistir con el amor bondadoso. Cuando uno cultiva activamente emociones positivas a través de meta, se vuelve cada vez más difícil que las emociones negativas como la ira arraiguen. Con el tiempo, esta práctica puede transformar las respuestas habituales de uno a situaciones desafiantes. En lugar de reaccionar con ira o frustración, una persona que practica meta regularmente es más probable que responda con paciencia y comprensión. Además, meta fomenta el reconocimiento de la interconexión de todos los seres. Al desear el bien a los demás, uno reconoce la humanidad compartida y el deseo común de felicidad y libertad del sufrimiento. Esta perspectiva fomenta un sentido de unidad y reduce los sentimientos de aislamiento y antagonismo que a menudo alimentan la ira. Incorporar meta en la vida diaria también puede tener efectos profundos en las relaciones. Cuando uno aborda las interacciones con una actitud de amor bondadoso, crea un entorno más armonioso. Los demás son más propensos a responder positivamente cuando se sienten genuinamente cuidados y comprendidos. Esto puede llevar a una comunicación más constructiva y a la resolución de conflictos. Practicar meta no significa suprimir o ignorar la ira, más bien, implica transformarla en una emoción más constructiva. Al practicar consistentemente el amor bondadoso, uno puede gradualmente reconfigurar sus respuestas emocionales, haciendo más fácil manejar los desafíos inevitables de la vida con gracia y ecuanimidad. De esta manera, meta sirve tanto como una medida preventiva contra la acumulación de ira y un bálsamo curativo para las heridas existentes. En el budismo, la compasión es una virtud fundamental que juega un papel crucial en la transformación de la ira. La compasión, o karuna en pali, implica reconocer el sufrimiento de los demás y tener un deseo genuino de aliviarlo. Cuando cultivamos la compasión, cambiamos nuestro enfoque de nuestra propia agitación emocional al bienestar de los demás, lo que puede disminuir significativamente la intensidad de nuestra ira. La ira a menudo surge de un sentido de injusticia o afrenta personal, lo que nos lleva a reaccionar de manera defensiva o agresiva. Sin embargo, cuando abordamos estas situaciones con compasión, comenzamos a ver las causas subyacentes de las acciones de los demás. Entendemos que las personas que actúan con ira o malicia están a menudo lidiando con su propio sufrimiento. A menudo sufren por sí mismos. Esta perspectiva nos permite responder con empatía en lugar de hostilidad, rompiendo el ciclo de la ira y la represalia. Practicar la compasión implica varios pasos. Primero, requiere atención plena y autoconciencia para reconocer cuando la ira está surgiendo dentro de nosotros. Una vez que somos conscientes de nuestra ira, podemos elegir conscientemente reemplazarla con pensamientos y acciones compasivas. Esto puede implicar tomarnos un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre la situación desde la perspectiva de la otra persona. Al hacerlo, podemos identificar su dolor y sus luchas, lo que nos ayuda a responder con más amabilidad y paciencia. Otro aspecto de cultivar la compasión es a través de la meditación de amor bondadoso, o metta bhavana. Esta práctica implica generar sentimientos de amor y buena voluntad hacia uno mismo y hacia los demás, incluidos aquellos con quienes tenemos conflictos. Al participar regularmente en la meditación de amor bondadoso, entrenamos nuestra mente para que tienda a la compasión en lugar de a la ira cuando enfrentamos interacciones desafiantes. La compasión también fomenta el perdón. Aferrarse a rencores y resentimientos solo alimenta nuestra ira y prolonga nuestro sufrimiento. Al perdonar a quienes nos han hecho daño, nos liberamos del yugo de las emociones negativas y creamos espacio para la sanación y la paz. El perdón no significa condonar el comportamiento dañino, sino reconocer nuestra humanidad compartida y elegir no permitir que la ira controle nuestras vidas. Además de las prácticas personales, participar en acciones compasivas puede transformar aún más nuestra ira. Actos de bondad, ya sean pequeños o grandes,
nos ayudan a conectarnos con los demás a un nivel más profundo y nos recuerdan el impacto positivo que podemos tener en el mundo. Voluntariado, ayudar a un vecino o simplemente ofrecer una palabra amable pueden desviar nuestro enfoque de nuestras propias quejas hacia la alegría de contribuir al bienestar de los demás. En última instancia, la compasión es un poderoso antídoto contra la ira porque fomenta la comprensión, la empatía y la conexión. Al abrazar la compasión en nuestra vida diaria, no solo transformamos nuestro propio paisaje emocional, sino que también contribuimos a un mundo más pacífico y armonioso. A través de la práctica constante y la intención consciente, podemos aprovechar el poder transformador de la compasión para navegar los desafíos de la vida con gracia y ecuanimidad. En las enseñanzas del budismo, la paciencia y la tolerancia se consideran virtudes esenciales para superar la ira. La paciencia, o santi en sánscrito, es una de las 6 paramitas o perfecciones que un practicante busca cultivar en el camino hacia la iluminación. Implica soportar dificultades y desafíos sin sucumbir a emociones negativas como la ira o el resentimiento. La tolerancia, estrechamente relacionada con la paciencia, se refiere a la capacidad de aceptar y coexistir con diferencias y dificultades sin permitir que perturben nuestra paz interior. La ira a menudo surge de expectativas no cumplidas, injusticias percibidas o frustraciones. Cuando carecemos de paciencia, reaccionamos impulsivamente a estos desencadenantes, lo que puede llevar a palabras y acciones dañinas. Al cultivar la paciencia, creamos un espacio mental que nos permite responder de manera reflexiva en lugar de reactiva. Esta pausa nos permite considerar la situación con más claridad y elegir una respuesta que esté alineada con nuestros valores y nuestro bienestar a largo plazo. La tolerancia complementa la paciencia al ayudarnos a aceptar las imperfecciones en nosotros mismos y en los demás. Nos anima a reconocer que todos tienen sus propias luchas y limitaciones. Esta comprensión fomenta la empatía y reduce la probabilidad de que surja la ira por juicios o intolerancia. Cuando practicamos la tolerancia, nos volvemos más resilientes ante la adversidad y menos propensos a ser perturbados por circunstancias externas. Las enseñanzas budistas a menudo utilizan metáforas para ilustrar estos conceptos. Por ejemplo, la paciencia se compara con un árbol de raíces profundas que permanece inamovible ante fuertes vientos. De manera similar, la tolerancia se compara con un vasto océano que puede absorber todos los ríos sin desbordarse. Estas imágenes recuerdan a los practicantes que desarrollar estas cualidades requiere un esfuerzo constante y una profunda fuerza interior. En términos prácticos, cultivar la paciencia y la tolerancia implica atención plena y autoconciencia. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio o reacción inmediata, podemos identificar los primeros signos de ira y abordarlos antes de que escalen. Las prácticas de meditación, como la atención plena en la respiración o la meditación de amor bondadoso, metta, pueden ser particularmente efectivas para desarrollar estas cualidades. A través de la práctica regular, entrenamos nuestra mente para permanecer calmada y compuesta incluso en situaciones desafiantes. Además, el estudio de textos y enseñanzas budistas puede proporcionar valiosas ideas sobre la naturaleza de la ira y la importancia de la paciencia y la tolerancia. Las historias de seres iluminados que ejemplifican estas virtudes sirven como inspiración para los practicantes. Por ejemplo, la historia de Santideva, un monje budista del siglo VIII que escribió extensamente sobre la paciencia, ofrece lecciones profundas sobre cómo soportar el sufrimiento sin perder la ecuanimidad. En conclusión, la paciencia y la tolerancia son poderosos antídotos contra la ira dentro del marco de la práctica budista. Al nutrir estas cualidades a través de la atención plena, la meditación y el estudio, podemos transformar nuestras respuestas a los desafíos de la vida y cultivar una mente más pacífica y compasiva. Esta transformación no solo beneficia nuestro propio bienestar, sino que también contribuye a un mundo más armonioso. En el budismo, el habla correcta es uno de los componentes críticos del noble octuple sendero, sirviendo como una guía para la conducta ética y la disciplina mental. Cuando se trata de lidiar con la ira, el habla correcta juega un papel fundamental en la transformación de emociones negativas en una comunicación constructiva. La ira a menudo se manifiesta a través de palabras duras, críticas y agresión verbal, lo que puede causar un daño significativo tanto al hablante como al oyente. Al adherirse a los principios del habla correcta, los individuos pueden mitigar estos efectos dañinos y fomentar un entorno más armonioso. El habla correcta implica abstenerse de mentir, de usar palabras divisivas, de hablar con dureza y de chismear. Cuando surge la ira, es fácil caer en la trampa de decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Practicar el habla correcta requiere atención plena y autocontrol, alentándonos a pausar y reflexionar antes de hablar.
Esta pausa nos permite evaluar si nuestras palabras son veraces, beneficiosas y dichas con buenas intenciones. Al hacerlo, podemos prevenir la escalada de conflictos y reducir el daño emocional causado por arrebatos de ira. Además, el habla correcta nos anima a comunicarnos de manera que promovamos la comprensión y la compasión. En lugar de reaccionar impulsivamente con comentarios hirientes, podemos elegir palabras que expresen nuestros sentimientos sin causar daño. Por ejemplo, usar declaraciones en primera persona, como me siento molesto cuando, en lugar de declaraciones acusatorias en segunda persona, puede ayudar a transmitir nuestras emociones sin culpar a los demás. Este enfoque no solo difunde la tensión, sino que también abre la puerta al diálogo constructivo y la resolución de conflictos. Además de prevenir el daño, el habla correcta también puede ser una herramienta para la sanación y la reconciliación. Cuando hablamos con amabilidad y veracidad, creamos un ambiente de confianza y respeto. Esto puede ser particularmente importante para reparar relaciones tensas por la ira. Pedir disculpas sinceramente por cualquier palabra hiriente dicha en un momento de ira y expresar un deseo genuino de entender la perspectiva de la otra persona puede allanar el camino para el perdón y la comprensión mutua. Practicar el habla correcta también implica escuchar activamente. A menudo, la ira surge de malentendidos o de sentir que no somos escuchados. Al prestar plena atención a los demás y escuchar sin juzgar ni interrumpir, validamos sus experiencias y emociones. Este acto de escucha consciente puede desescalar la ira en ambas partes y fomentar una conexión más profunda. En resumen, el habla correcta es una práctica poderosa en la gestión de la ira dentro de las enseñanzas budistas. Nos anima a ser conscientes en nuestra comunicación, ayudándonos a elegir palabras que sean veraces, amables y beneficiosas. Al hacerlo, podemos transformar interacciones potencialmente dañinas en oportunidades para el crecimiento y la comprensión. A través del habla correcta, no solo gestionamos nuestra propia ira, sino que también contribuimos a un mundo más compasivo y pacífico. En el budismo, los conceptos de ego y apego están estrechamente entrelazados con la experiencia de la ira. El ego, o el sentido de un yo separado, a menudo alimenta los sentimientos de ira cuando percibe una amenaza a su identidad o deseos. El apego, por otro lado, nos ata a resultados específicos, personas o posesiones materiales, creando un terreno fértil para la ira cuando estos apegos son desafiados o perturbados. Dejar ir el ego y el apego es, por lo tanto, esencial para gestionar y transformar la ira. El Buda enseñó que aferrarse a la noción de un yo permanente es una fuente fundamental de sufrimiento. Este apego se manifiesta como ego, que constantemente busca validación y control. Cuando nuestro ego se siente herido, ya sea a través de la crítica, el fracaso o la injusticia percibida, surge la ira como un mecanismo de defensa. Al reconocer la naturaleza impermanente e interdependiente de todas las cosas, podemos comenzar a desmantelar las rígidas fronteras del ego. Esta comprensión nos ayuda a ver que lo que a menudo defendemos tan ferozmente es simplemente una construcción, no una realidad inmutable. El apego, de manera similar, nos ata a estados y objetos transitorios, llevando a la inevitable decepción y frustración. Cuando nos apegamos a deseos o objetivos específicos, nos predisponemos al sufrimiento porque la naturaleza de la vida es el cambio. Cuanto más nos aferramos, más intensa se vuelve nuestra ira cuando las cosas no salen como planeamos. Las enseñanzas budistas nos animan a practicar el desapego cultivando una actitud de apertura y aceptación hacia la impermanencia de la vida. Esto no significa indiferencia, sino más bien un compromiso equilibrado con la vida que reconoce su fluidez. Una forma práctica de dejar ir el ego y el apego es a través de la meditación de atención plena. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, podemos ver cómo a menudo están impulsados por preocupaciones egoicas y apegos. Esta conciencia crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, permitiéndonos elegir una reacción más hábil en lugar de un arrebato de ira automático. Con el tiempo, esta práctica debilita el control del ego y el apego en nuestra mente. Otro método efectivo es practicar la generosidad y el desinterés. Actos de dar sin esperar nada a cambio ayudan a disolver las fronteras del ego y reducen el apego a las posesiones materiales. Estas prácticas nos recuerdan que la verdadera felicidad proviene de la conexión y la compasión, más que de acumular o controlar. En resumen, dejar ir el ego y el apego es crucial para manejar la ira en un contexto budista. Al comprender la naturaleza impermanente del yo y la futilidad de aferrarse a estados transitorios, podemos cultivar una mente más pacífica y resiliente. A través de la atención plena y los actos de generosidad, podemos debilitar gradualmente el control del ego y el apego, allanando el camino para una vida menos cargada de ira y más enriquecida por la compasión y la sabiduría.
En el rico tapiz de las enseñanzas budistas, numerosas historias y aplicaciones de la vida real ilustran cómo los individuos han gestionado y transformado con éxito su ira. Una de estas historias es la de Angulimala, un bandido notorio que había matado a muchas personas. Cuando encontró al Buda, en lugar de reaccionar con ira o miedo, el Buda se acercó a él con compasión y sabiduría. Esta interacción profunda llevó a la transformación de Angulimala, quien renunció a sus formas violentas y se convirtió en un monje devoto. Esta historia ejemplifica cómo la comprensión y la compasión pueden transformar incluso la ira más intensa en un camino de paz e iluminación. Otro ejemplo poderoso proviene de la vida del propio Buda. Durante su búsqueda de la iluminación, Siddhartha Gautama enfrentó numerosos desafíos y provocaciones. Un incidente notable involucró a Devadatta, un primo que estaba envidioso del Buda y buscaba hacerle daño. A pesar de los repetidos intentos de Devadatta de socavarle, el Buda respondió con paciencia y ecuanimidad, nunca permitiendo que la ira nublara su juicio o acciones. Esta firmeza frente a la adversidad destaca la importancia de mantener la paz interior y la compostura. En tiempos más contemporáneos, Thich Nhat Hanh, un renombrado maestro zen vietnamita, ha compartido muchas anécdotas personales sobre cómo lidiar con la ira a través de la atención plena y la compasión. Durante la Guerra de Vietnam, Thich Nhat Hanh presenció un inmenso sufrimiento y violencia. En lugar de sucumbir a la ira, canalizó sus emociones hacia la acción compasiva, fundando la Escuela de Juventud para Servicios Sociales, que brindaba ayuda a los afectados por la guerra. Sus enseñanzas enfatizan que al reconocer nuestra ira y transformarla mediante prácticas de atención plena, podemos contribuir positivamente a la sociedad. Estas historias no son solo históricas o anecdóticas, ofrecen lecciones prácticas para la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando enfrentamos a un colega difícil en el trabajo o una situación familiar desafiante, podemos inspirarnos en estas enseñanzas. Al practicar la atención plena y la compasión, es posible responder de manera reflexiva en lugar de reaccionar impulsivamente. Este enfoque no solo ayuda a manejar nuestra propia ira, sino que también fomenta un entorno más armonioso. Además, las enseñanzas budistas nos animan a ver la ira como una oportunidad para el crecimiento personal. Cuando encontramos situaciones que provocan ira, es una invitación a mirar hacia adentro y comprender las causas subyacentes de nuestras emociones. Esta introspección puede llevar a una mayor autoconciencia y resiliencia emocional. En esencia, las aplicaciones y las historias de la vida real de las enseñanzas budistas proporcionan una hoja de ruta para transformar la ira en una fuerza positiva. Nos recuerdan que, a través de la compasión, la atención plena y la paciencia, podemos navegar los desafíos de la vida con gracia y sabiduría. Estas lecciones atemporales continúan inspirando a personas en todo el mundo a cultivar la paz interior y contribuir a una sociedad más compasiva. Canalizar la ira de manera positiva es un aspecto crucial de la práctica budista, transformando lo que a menudo se ve como una emoción destructiva en una oportunidad para el crecimiento y la comprensión. Un ejercicio práctico es la práctica de la respiración consciente. Cuando surge la ira, tomar respiraciones profundas y conscientes puede ayudar a calmar la mente y el cuerpo. Enfocarse en la respiración entrando y saliendo del cuerpo nos permite estar completamente presentes en el momento. Este acto simple puede crear un espacio entre el estímulo y la reacción, dándonos la claridad para responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Otro ejercicio efectivo es el de escribir un diario. Escribir tus pensamientos y sentimientos cuando estás enojado puede proporcionar una salida para tus emociones y ayudarte a entender las causas profundas de tu ira. Reflexiona sobre lo que desencadenó tu ira, cómo te hizo sentir y qué cuestiones subyacentes podrían estar contribuyendo a estos sentimientos. Este proceso de autoexaminación puede llevar a una mayor autoconciencia y comprensión, permitiéndote abordar los problemas más profundos en juego. Participar en actividades físicas también es una forma poderosa de canalizar la ira positivamente. Actividades como caminar, yoga o incluso ejercicios más vigorosos como correr o artes marciales pueden ayudar a liberar energía acumulada y reducir el estrés. El movimiento físico permite procesar las emociones a través del cuerpo, a menudo llevando a una sensación de alivio y claridad. Practicar la meditación de amor bondadoso, metta, es otro ejercicio transformador. En esta práctica, te enfocas en generar sentimientos de amor y compasión hacia ti mismo y hacia los demás. Comienza dirigiendo amor bondadoso hacia ti mismo y luego extiende gradualmente estos sentimientos hacia seres queridos, conocidos e incluso hacia aquellos con quienes tienes conflictos. Esta práctica ayuda a ablandar el corazón y disolver los sentimientos de ira al fomentar la empatía y la comprensión. Las técnicas de visualización también pueden ser beneficiosas. Cuando sientas que la ira está aumentando,
Visualiza una escena pacífica o imagina cómo responderías a la situación con calma y compasión. Este ensayo mental puede ayudar a reconfigurar tus respuestas habituales a situaciones que provocan ira, haciendo que sea más fácil mantener la compostura en escenarios de la vida real. Finalmente, buscar apoyo de una comunidad o un mentor puede proporcionar orientación y ánimo valiosos. Compartir tus experiencias con otros que también están comprometidos con el crecimiento emocional puede ofrecer nuevas perspectivas y consejos prácticos. Participar en sesiones de meditación en grupo o discusiones sobre cómo manejar la ira puede reforzar tu compromiso con el cambio positivo. Al incorporar estos ejercicios prácticos en tu vida diaria, puedes transformar la ira de una fuerza destructiva en un catalizador para el crecimiento personal y una comprensión más profunda. A través de la atención plena, la autorreflexión, la actividad física, la meditación de amor bondadoso, la visualización y el apoyo comunitario, puedes aprender a canalizar tu ira positivamente y cultivar una existencia más pacífica y compasiva. En el budismo, el concepto de sangha, o comunidad, juega un papel crucial en el desarrollo emocional y espiritual. Construir una comunidad de apoyo es esencial para manejar la ira y fomentar el crecimiento emocional. Una sangha proporciona un espacio seguro donde los individuos pueden compartir sus experiencias, aprender unos de otros y recibir orientación de practicantes más experimentados. Este entorno colectivo fomenta la comprensión y la compasión mutuas, que son vitales para transformar emociones negativas como la ira en estados mentales positivos. Una comunidad de apoyo ofrece varios beneficios para aquellos que luchan con la ira. En primer lugar, proporciona un sentido de pertenencia y aceptación, lo que puede aliviar los sentimientos de aislamiento que a menudo acompañan a las emociones intensas. Saber que otros han enfrentado desafíos similares puede ser increíblemente reconfortante y ayudar a los individuos a sentirse menos solos en sus luchas. Además, la sabiduría compartida dentro de una comunidad puede ofrecer estrategias prácticas para manejar la ira, como técnicas de atención plena, prácticas de meditación y directrices éticas. Participar en una comunidad también permite la práctica del habla correcta, uno de los elementos del noble octuple sendero. Al comunicarse abierta y honestamente dentro de un grupo de apoyo, los individuos pueden expresar sus sentimientos sin temor al juicio o la represalia. Este diálogo abierto fomenta un entorno donde los miembros pueden dar y recibir retroalimentación constructiva, ayudándose mutuamente a crecer emocional y espiritualmente. Además, una comunidad de apoyo puede servir como un espejo, reflejando el comportamiento y las actitudes de uno mismo. Esta reflexión puede ser invaluable para la autoconciencia y el crecimiento personal. Cuando otros en la comunidad señalan instancias donde la ira puede haber nublado el juicio o llevado a acciones poco hábiles, proporciona una oportunidad para la introspección y la mejora. Participar en actividades grupales, como sesiones de meditación, charlas de Dharma y retiros, puede fortalecer aún más los lazos dentro de la comunidad. Estas actividades no solo proporcionan herramientas prácticas para manejar la ira, sino que también crean oportunidades para conexiones más profundas entre los miembros. La experiencia compartida de practicar juntos refuerza el sentido de unidad y propósito colectivo. En resumen, construir una comunidad de apoyo es integral para manejar la ira y fomentar el crecimiento emocional en el budismo. El sentido de pertenencia, la sabiduría compartida, la comunicación abierta y el apoyo mutuo encontrados dentro de una sangha crean un entorno propicio para transformar emociones negativas en estados mentales positivos. A través de la práctica colectiva y el aliento mutuo, los individuos pueden navegar sus paisajes emocionales más eficazmente y cultivar una paz interior duradera. Gracias por quedarte hasta el final y aprender todo sobre este tema. Si te gustó, déjanos tu like y un comentario de apoyo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.